Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con la ingeniera Nancy Ugarte Núñez, que es representante de la Mesa Nacional de Gestión o para la Gestión de Riesgos y de la Concertación Nacional para la Gestión de Riesgo, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniera. El tema que nos convoca es las afectaciones climáticas que causó ETA, especialmente en la zona Caribe y norte del país, y las previsiones que hay para esta anormalidad meteorológica que está en el Caribe central, con probabilidades de tomar más forma durante las próximas horas y el fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniera. Cuéntenos un poquito cómo, antes de entrar a la generalidad, o más bien a lo particular de ETA en el Caribe, cómo vio la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo el antes, durante y lo que se ha visto después de ETA en Nicaragua. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos al programa. Sí, la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, para contextualizar, es una plataforma donde que está integrada por organizaciones de sociedad civil, universidades públicas y privadas, y también hay 2 personas a título personal. Estas organizaciones pues, siempre enfocadas en lo que es el trabajo de gestión de riesgo y también basándose en lo que son los principios humanitarios y especialmente en lo que es la protección de las vidas humanas, pues se ha integrado en los diferentes espacios, tanto nacionales, a nivel comunitarios, a nivel de los municipios, para poder dar seguimiento a los diferentes fenómenos pues, que se han generado durante este año. La mesa ha considerado pues, que el sistema nacional pues, tuvo una respuesta bastante oportuna, se dio una preparación previa bastante que ha sido la diferencia en relación a otros sistemas nacionales en la región, y pues consideramos que esto se ha visto reflejado en que nuestro país no registró pérdidas humanas. Tenemos pérdidas en el sector vivienda, infraestructuras, tenemos pérdidas también a nivel local en las que son las diferentes cosechas, pero pérdidas de vidas humanas pues, no se registraron, y esto realmente demuestra el compromiso que se tiene tanto de las personas, de las comunidades, de las diferentes organizaciones y también del sistema nacional. Entonces creemos de que desde el inicio, desde todo este monitoreo, de toda la comunicación oportuna, desde la educación sobre lo que se venía de este fenómeno, cómo venía evolucionando y cuáles podían ser las consecuencias que se podían tener, fue un manejo bastante adecuado. También durante pues, esta emergencia, las organizaciones miembros y todo el liderazgo con el cual nosotros trabajamos a nivel local, pues se mantuvo activo, se mantuvo organizado dentro de los comités locales, de los Colopred y también los comunitarios, los municipales que son los Comupred, y también participaron en lo que era inspección de puntos críticos, es decir, estuvieron monitoreando el nivel de las aguas de los ríos, de las quebradas, zonas que son propensas a deslizamientos, también estuvieron realizando visitas con los comités de sus localidades, y creo que pues esto también permitió que la propia población tomara conciencia. Creo que es un proceso que se ha venido dando con el tiempo, no es algo que ocurrió ahorita con ETA, sino que es un trabajo previo que se ha venido realizando y que durante la situación de emergencia se puso en marcha. Podemos hablar del después, pero es más bien como un pronóstico, porque la emergencia todavía continúa. Quizás no tenemos en este momento lluvias, no estamos percibiendo que el huracán esté en nuestro país, no, ya pasó una semana, pero todavía hay ciertos efectos. Hay personas que todavía se encuentran en albergue, hay todavía comunidades pues, que están limpiando, que están en las labores de limpieza, que están todavía reparando lo que son algunos puentes, los caminos. Entonces todavía pues, podemos decir que la emergencia se encuentra en cierta forma todavía vigente, porque tenemos todavía una labor por delante en cuanto es a la reconstrucción y la rehabilitación. A mí me parece muy importante rescatar esta parte de la preparación
A mí me ha tocado ver comunidades en trabajo documentales que he hecho que no están necesariamente relacionados con la gestión de riesgos, sin embargo, forman parte del trabajo que están realizando estas comunidades. Yo he visto cómo en caseríos muy pequeños que conforman una comunidad, incluso con casas muy dispersas, la vecindad ha logrado establecer cuáles son los riesgos a los que está expuesto, y no necesariamente los riesgos por una lluvia, por un desborde de un río. Incluso ante la sequía también hay una gestión de riesgo, ante un deslave, ante un incendio, un movimiento telúrico, es decir, un temblor, una cosa así. Es decir, hay una organización y hay una previsión ya, y me parece que eso se ha venido compartiendo entre los miembros de la comunidad, de manera que la gente sabe qué hacer en qué situación y cómo tratar incluso a los que están, a los más vulnerables, especialmente a los menores de edad y a los mayores de edad. Más o menos por ahí es lo que yo he podido ver. Sí, hay un trabajo. De hecho, también las organizaciones que son miembros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos han hecho un trabajo con muchas localidades. Podemos mencionar en la zona de Condega, casi en la montaña, en las comunidades de Venecia y Cantagallo, por ejemplo, se han trabajado para lo que son la elaboración de planes comunitarios. Estos pues incluyen dentro de todas las acciones para poder elaborarlo, inspección de la zona, para poder identificar cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, y de esta forma pues se determina cuál es el riesgo al que está expuesto pues cada una de las comunidades. Y realmente no es algo que nosotros lo hacemos, sino que el sistema también lo está haciendo en casi todos los territorios de nuestro país. La intención es llegar a cada comunidad y que cada comunidad esté organizada y que también conozca cuál es realmente el concepto en el que vive, y de esa forma pues tomar cuáles son las medidas que a ellos les van a permitir no sucumbir pues ante cualquier fenómeno. Usted ya mencionaba, puede ser un huracán, puede ser una tormenta, puede ser una inundación, un deslizamiento, una erupción volcánica. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, los planes van en función pues de responder ante estas diferentes amenazas. Entonces, nosotros también tenemos ese compromiso, y incluso pues como miembro de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo, que trabaja en 4 países de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, se trabaja también, o se intenta trabajar con las comunidades para que todos podamos integrarnos pues a estos sistemas, o que tengamos estos planes, que no se quedan solo en la comunidad. Se trata también de que dentro de nuestras propias familias tengamos esos planes de respuesta, o sea, saber a quién vamos a llevar como prioridad. Si en nuestra casa hay una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, no es que vamos a dejarla, no, tenemos que visibilizar que tenemos a esa persona con discapacidad en nuestra casa, y que si nosotros no tenemos los recursos para movilizarla o darle el auxilio en una necesidad, pues que nuestra comunidad solidaria sepa y nos puedan colaborar. Es un trabajo bastante comunitario, un trabajo familiar. Tenemos que integrarnos. Los ejercicios de simulacros que se realizan son también para que nosotros miremos si estos planes familiares y los planes también comunitarios realmente están funcionando. Uh-huh. Entonces es todo un trabajo previo, toda una campaña, digamos, de educación que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo. No es nuevo, pero pues que cada día vamos afinándolo, vamos revisándolo, y pues creo que con ETA se ha evidenciado que vamos por buen camino. Uh-huh. Sí, una cosa que a mí me parece que es importante resaltar sobre estos planes familiares, comunitarios, de gestión de riesgo, de prevención, es que están integrados en el sistema nacional. Es decir, pero además están dislocados, es decir, no es que el sistema nacional dice tenemos una situación de emergencia por un terremoto y entonces se activa todo el país. No, se activa quienes realmente son los que están afectados por la situación. En el caso del Caribe, por ejemplo, con el Caribe y norte del país, con ETA,
¿verdad? Incluso teníamos afectación en el sur del país, en la zona de Riva, ¿verdad? Y cada uno se activó de acuerdo a sus propios planes, a su propio contexto, como usted lo indica. Y lo único que hizo SINAPRED fue coordinar es decir, no es menospreciarlo, pues, pero SINAPRED lo que hizo fue coordinar ese trabajo desde las comunidades. Lo que a mí me parece que es un ejemplo que hay que traspolar para todos lados. Sí, hay algunos de los planes, o mejor dicho, los planes indican qué hacer si se activa una alerta roja, amarilla o verde en el territorio, o en el departamento, por ejemplo. Pero a su vez, cada uno de los departamentos o de los municipios y de las comunidades, pues, a través de sus mapas y de sus planes, pueden articular algunas acciones sin necesidad de que se dé una activación. Claro, hay una serie de normativas que indican qué es lo que se tiene que hacer según una alerta, y dependiendo, porque las alertas también las pueden, como vimos en este caso, activar para algunos departamentos y para otros poner otro tipo de alerta, o de repente pudieron haber dicho alerta roja para la costa atlántica y el centro del país, o para el sur. O sea, esos son parámetros de que las autoridades, ellos van a definir de que por qué decretaron cierta alerta para alguna zona y por qué en otra decretaron otro tipo de alerta, pues porque ellos tienen todo el monitoreo y todo el análisis, pues, completo de la situación. Entonces ellos deciden, ellos son los únicos que pueden decretar las alertas. Pero a su vez hay, como decía usted, cierta independencia de los territorios para poder definir qué acciones va a tomar. O sea, no necesitan de que le vayan a decir, mira, acordate que tenés que hacer, no. Ya los planes están establecidos, que si ya están viendo, pues, que el nivel del río está creciendo y saben cuáles son las comunidades que se pueden ver afectadas, ellos tienen, pues, el poder para decidir ciertas acciones y también al mismo tiempo comunicar a la parte nacional de qué es lo que está pasando, principalmente, pues, cuando se necesita un apoyo que ellos no tienen en territorio, cuando necesitan, pues, más dinero, necesitan más efectivos, necesitan más recursos humanos que puedan colaborar a lo que son las evacuaciones o a la instalación de albergues, o si necesitan que el MINSA también lleve más médicos a esa zona. Entonces, se da ese trabajo. Podés ir realizando ciertas acciones, pero también te articulas inmediatamente con el sistema, y esto permite que la respuesta sea oportuna y que también sea más efectiva. Claro, se decreta la alerta, pero no necesariamente hay que esperar la alerta, o en las comunidades no esperan la alerta para tomar las decisiones. Es decir, sí, la alerta les ayuda a afinar a lo mejor las decisiones, pero las decisiones se toman en el terreno, en el contexto en que está cada quien. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con ingeniera Nancy Ugarte Núñez, que es representante de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con la ingeniera Nancy Ugarte Núñez, que es representante de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo en Nicaragua. Hablamos a propósito de ETA. Este viernes por la mañana, han tenido ustedes o han brindado una conferencia de prensa con personas que vinieron de las comunidades del Caribe Norte a explicar las afectaciones. Hagámoslo muy general, no nos vayamos a lo particular. ¿Cuál es lo que ellos han informado? Bueno, en realidad las personas que han venido son habitantes de las comunidades de la parte norte de nuestro país. Hay personas que incluso vinieron de Matagal, personas que fueron bastante afectadas, pero por lo que serían las lluvias, o sea, por algunas inundaciones que afectaron sus cultivos. Nos mencionaban de que en la comunidad, por ejemplo, de Jamaica, ahí en Matagal, en Cebaco, pues tuvieron afectaciones en lo que son los siembros de frijoles, en algunas hortalizas, y también incluso lo que son musáceas, todos los plátanos y guineos, recibieron afectaciones. En ese caso no fue tanto por lo que eran inundaciones, sino que por la fuerza del viento dobló las plantas, las matas, entonces tuvieron afectaciones. Igualmente a personas que estaban en la zona de Huihuilí, del Cuá, en la zona de Pantasma también, nos han reportado, son líderes y lideresas con las que nosotros tenemos comunicación, pues porque son parte de las organizaciones miembros de la plataforma, y ellos pues nos han estado comunicando, incluso desde antes del impacto de ETA que fue en el Caribe, ellos se organizaron,
Ellos estaban ya en comunicación con los comités locales y podían reportarnos pues qué es lo que estaba sucediendo, que claro, cuando estamos viendo en las noticias de que estaban los reportes del Caribe, ellos decían, bueno, ahorita no está lloviendo, o en la primera semana no tenemos afectaciones, pero las lluvias han continuado. Y entonces estas lluvias, más todas las que ya teníamos de octubre, han venido incrementándose y han afectado pues sus cultivos. Entonces, claro, se han venido saturando los suelos. Así es, sí. Se han venido saturando los suelos y las corrientes entraron a los cultivos y las dañaron. Entonces ellos nos presentaban pues una impresión de qué es lo que ellos han pasado. Son personas que tuvieron pérdida en sus propias parcelas y pues sabemos de que aunque pues a nivel nacional puede ser que el impacto no lo sintamos, pero el pequeño el productor que siembra para su propio autoconsumo, esa persona de que no está recibiendo un salario, sino que lo que siembra es lo que consume, sí tuvieron un impacto. Hay quienes tenían daños de 60, 70% a su cultivo, hay quienes perdieron todo su frijol, y fueron personas que sembraron 10 manzanas quizás, en un sector, en otro sector, porque algunos no tienen su propia tierra, entonces alquilan una tierra y van sembrando. Otros pues son miembros de cooperativas y también sufrieron afectaciones. Entonces ellos nos vinieron a contar qué es lo que había pasado. Incluso personas pues del Cuaque, por la distancia, por la situación, porque algunas comunidades pues fueron afectadas y están incomunicadas porque los caminos pues fueron dañados y que esperamos pues que se reparen pues en las siguientes etapas, pero que en estos momentos no pueden salir, porque también los caminos como están todavía húmedos, hay pegaderos, como decimos nosotros, entonces no pudieron venir. Pero sí hemos estado en contacto. Hay quienes nos comentaban de que otras de las afectaciones que ellos reportaban es que hubieron afectaciones a las tuberías de agua, a sus pozos. Los pozos, claro, creció el agua, las letrinas se desbordaron, y los pozos, quizás algunos estaban a raíz, se contaminaron, alguna pared de los pozos se cayó, entonces están semidestruidos y están pues en las labores y también buscando cómo poder repararlo. Hay algunas afectaciones pues en relación a eso. Nos comentaban, por ejemplo, que en Huihuilí incluso hubo una zona metida en fantasma, que hubo un deslizamiento, en Huihuilí también hubo otro, y las casitas que eran de piedra se cayeron. Entonces estas eran parte de las impresiones pues que ellos nos estaban compartiendo. Nos mostraban pues en un video que nos mandaron de Pueblo Nuevo, donde habían sacado agua del pozo y la tenían en un recipiente y se miraba la turbidez. No se miraba muy oscura, pero sí había una turbidez que es evidente a la vista, y pues obviamente no era un agua que se podía estar consumiendo. Entonces parte de las necesidades de estas familias a lo inmediato ahorita es el agua. Sí. El agua de consumo humano. Y sabemos pues que dentro de poco, cuando ya sea la época de la cosecha, van a tener una necesidad en la parte de seguridad alimentaria, que pues están tratando de recuperar los frijolitos que están ya con sus raíces, pero van a tener esos problemas. Siempre pues los que son a nivel local. Creo que pues ahí va a ser necesario una labor de las diferentes organizaciones, de las diferentes instituciones, para poder garantizar que estas personas pues no entren en una situación de inseguridad alimentaria, especialmente aquellas en las que hay pues bastantes personas que pertenecen a los grupos vulnerables. Sí. Ahora, con esta situación del agua, por ejemplo, supongo yo que las instituciones del Estado, del gobierno, han estado pendientes de esta situación, supondría yo, y no sé, ¿ha habido algún tipo de respuesta para estas personas? Llevar pipas de agua para que ellos puedan almacenar en baldes, barriles. Bueno, hay algunos casos que nos reportaron que son, por ejemplo, pozos o acueductos comunitarios. Entonces, que el problema no es que no han hecho la gestión o que no han tenido una respuesta, sino que los caminos de acceso están dañados, entonces no pueden llegar las pipas. Entonces están coordinándose pues con las autoridades locales para poder tener una respuesta a estas situaciones. Pero pues son casos que son como un poco más extremos, que son donde se han tenido más afectaciones, y pues se está trabajando para poder limpiar, a clorificar el agua, buscar de otras fuentes para poder consumirla. Pero sí es una necesidad bastante importante. Vimos las cifras que el gobierno emitía de cuántas eran los millones de Córdoba, pues por las diferentes necesidades, y mencionaban
la parte de los albergues, lo que es la seguridad alimentaria y también la parte de agua tenían cifras bastante altas. Entonces, refleja pues de que sí hay afectaciones en estos diferentes rubros y que es necesario pues establecer ya se ha venido pues tratando de establecer una coordinación directa entre las comunidades y las autoridades para poder darle atención. Ahorita que mencionó el tema de los albergues, ¿cómo está la situación de los albergues? ¿Qué información tienen ustedes sobre la situación de los albergues? Bueno, sabemos de que en la zona de Huihuilí, y también teníamos reporte de San Rafael del Sur, aquí en Managua, de que se habían instalado pues albergues. Todavía en la zona de Huihuilí, en las comunidades que estaban cerca del río, estaban algunos albergues todavía habilitados. Eso pues lo que sabemos. Y de San Rafael del Sur, con todo lo de la crecida del río, pues estaban las familias. En este momento, pues lo que tenía entendido desde que estaban tratando de regresar, pues algunas a sus casas, porque ya el nivel de los ríos ha ido bajando y ha permitido que las familias puedan regresar a sus hogares y realizar las labores de limpieza, pero solamente pues en esta zona. Nosotros hemos realizado un monitoreo de este fenómeno y tenemos pues datos de lo que son 29 municipios en el país, de 29 municipios del país, porque son aquellos en los que pues nuestras organizaciones tienen un trabajo pues directo. Sí, tienen presencia. Tenemos presencia, sí. Entonces no podemos hablar de la costa o de otros departamentos pues porque realmente no tenemos ahí un liderazgo que nos esté comunicando, pero sí en estos 29 municipios nos han estado mandando información. Al día 7 de noviembre teníamos que habían aproximadamente 7.100 personas que habían tenido pues algún tipo de afectación a su vivienda, a sus cultivos, personas que pues habían sufrido también porque sus comunidades están incomunicadas debido pues a la crecida de los ríos o porque los caminos se dañaron. Entonces, esto pues fue una de las cifras pues que nosotros tenemos. Y la atención en los albergues, porque yo escuché algunas voces diciendo la gente se está muriendo de hambre en los albergues. Sí, lo salvaron, lo sacaron del lugar donde iba a haber inundación, pero no se prepararon los albergues para dar alimentación a estas personas, para darle atención a estas personas. ¿Están así? Bueno, no tenemos reportes de ese tipo en los albergues que pues nosotros sabemos que se han habilitado. Realmente no desconocemos, no podría dar esa respuesta. Pero, bueno, creo que hemos visto en los medios de que el PMA ha estado apoyando con el envío de alimentos. Quizás, pues, no se prevía que el huracán ETA afectara a tantas comunidades y pues pudo ser que en algún momento hubo una cantidad mayor de personas y eso, pues, pudo haber originado alguna dificultad, si es que la hubo realmente. Nosotros no tenemos, pues, información sobre eso para poder afirmarlo. Pero sí, al menos en los albergues que se han habilitado, donde nosotros sabemos que están personas o que nos han mandado información, pues no se han reportado problemas de ese tipo. Ok. En el tema ambiental, con el huracán Juana en los años 80, finales de los años 80, hubo una fuerte destrucción del bosque, especialmente en lo que hoy es la Reserva Indio Maíz, ¿no? La zona por donde pasaba ETA incluía una parte de la reserva de Bozaguas, ¿va? ¿Tienen ustedes alguna información del norte del país de afectaciones a los bosques? No, pero debemos recordar que en el EDAN preliminar oficial que se publicó hablaba que arriba del 20% del total de las reservas de nuestro país fue afectada en la zona de Bozaguas. Sí. Y realmente pues eso puede tiene algún impacto. Afectada porque llovió, afectada porque por ahí pasó el huracán, afectada porque hubo vientos, pero finalmente árboles tumbados, es decir, cosas así. No tenemos todavía reportes sobre eso, no se tiene reportes, pero bueno, sabemos que las velocidades de viento que se tuvo cuando entró ETA a la zona del Caribe, pues fueron 240, 220 kilómetros por hora. O sea, no era un huracán de categoría 1, sino era un huracán de categoría 4. Y que cuando ya se degradó nuestro territorio y que pasó por la zona más cercana a Bozaguas, a la zona norte, pues todavía era una tormenta tropical. Sí, llevaba cerca de 100 kilómetros por hora. Entonces todavía eso genera los vientos, que es lo que yo mencionaba, de que afectó a los cultivos de musácea y otro tipo de árboles, porque los vientos eran tan fuertes, eran vientos huracanados, que derribó.
Entonces, al igual que estas plantaciones fueron afectadas, pues la parte del bosque me imagino que tuvo pues alguna afectación, pero lo que es la evaluación del daño nosotros no tenemos datos. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con la ingeniera Nancy Ugarte Núñez, volvemos con ella, pero más adelante estrenamos Mujer y Finanzas en Adelante Nicaragua. Volvemos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con la ingeniera Nancy Ugarte Núñez, representante en la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo en Nicaragua. Lecciones, porque es decir, cada evento significa una lección. No todo está aprendido, no todo está sabido. Se pensaba que el río iba a crecer en ambas márgenes de la misma manera e iba a afectar de X forma, y resultó que la afectación fue distinta. Es decir, cada evento va representando un aprendizaje nuevo para la gestión de riesgo. ¿Qué lecciones se van quedando de esto en este momento que se pueden resaltar ya de post-ETA? Bueno, creo que ETA, a diferencia de otros fenómenos, fue desde su inicio, o mejor dicho, desde antes que se generara y que tuviera el nombre de ETA, fue monitoreado. Creo que la población recibió bastante información y información directa de los entes científico-técnicos especializados, de los oficiales. Recibimos información de que de la NOAA, el INETER estuvo emitiendo a nivel nacional, y eso pues es bastante importante. O sea, no es una cuestión de crear miedo, sino que es de información, de saber qué es lo que puede ocurrir y cómo podemos actuar. Otro es que, bueno, el manejo de la información durante este fenómeno, que también fue importante, se iba anunciando pues cada día la evolución del fenómeno, el tipo de alerta, y se fueron tomando medidas. Otra cosa que nosotros como mesa consideramos que fue oportuna fueron las evacuaciones. Creemos que el sistema pues actuó bien en esa parte de la prevención. Y otro es que el rol que han tenido las mujeres desde lo que son los liderazgos comunitarios. Como mesa nosotros gran parte del voluntariado de las promotoras que están en el territorio son mujeres. Tenemos también integrados pues líderes, promotores, todos voluntarios, pero el rol protagónico que han tenido las mujeres ha sido importante. Pasamos de una situación en la cual pues, pueden ser víctimas a liderar a sus comunidades, a poder apoyar, a salvar vidas, y también para garantizar de que todos los recursos que puedan estar disponibles para la atención y también para la recuperación puedan llegar de manera equitativa pues, a todas las familias. Tenemos mujeres que están en radios comunitarias informando hacia las comunidades, pero también recibiendo información de las comunidades y transmitiéndolas hacia nosotros para que también manejamos una información de qué es lo que está ocurriendo a nivel de los territorios y que esto sirva para las autoridades, para realizar diferentes gestiones, pues porque la mesa también a través de sus organizaciones está buscando cómo gestionar fondos para apoyar pues esos procesos en las comunidades de recuperación. También de que pues creemos que se dio una activación temprana de los diferentes protocolos nacionales, los protocolos internos que tenemos pues nosotros como plataforma nacional, y también la interacción que tenemos a nivel regional, porque como plataforma no solamente tenemos, pues ya mencionaba, la presencia nacional, sino que también estamos con otras mesas nacionales y hubo ese intercambio de información. O sea, sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo en Honduras y Honduras sabía qué es lo que estaba ocurriendo pues en Nicaragua, y de alguna forma pues tratábamos de apoyarnos y de buscar pues algunos fondos para apoyar a las personas más afectadas. Y siempre pues respetando los diferentes canales y también gestionando y coordinando con las autoridades locales, pues porque con esto se logra evitar lo que es la duplicidad de entrega y buscar el apoyo hacia las zonas que realmente fueron mayormente afectadas. La concertación regional para la gestión de riesgo,
esté intercambiando información de cómo se han manejado las situaciones en estos 4 países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Está pensando en reformular su trabajo para cada país, es decir, evidentemente que aquí tiene que ser a la mejoría todo, ¿no? Y lo que se ha visto de los días del huracán, los días posteriores, es graves afectaciones, especialmente hacia el norte de Centroamérica. Incluso El Salvador ha tenido su afectación, aunque en menor grado, pero ha tenido también su afectación, pues. Guatemala, más de 100 personas fallecidas, pues, por la luz que hubo. Sí, lamentablemente, pues, en el caso de Guatemala fue esa una situación bastante lamentable, son pérdidas de vidas humanas. Pero en cuanto a personas que todavía están en una situación de vulnerabilidad y también de mayor afectación, que están pues vivas, Honduras y posteriormente Nicaragua pues son las que sufrimos más. Sabemos que nuestro país recibió el impacto directo del huracán, lo recibimos como tormenta, pero pues tenemos una situación diferente. Nuestro país, nuestra población está mayormente sensibilizada, conoce más sobre cómo debe de actuar y también creo que hemos tenido una apertura como población, como nación, hemos tenido una apertura para poder, aunque nos digan, mira, tenés que moverte, nos movemos, no nos estamos oponiendo y eso es muy importante, que las personas colaboran con las diferentes autoridades para no exponer su vida. Lo material siempre se puede recuperar, aunque duele, aunque es difícil, aunque tardemos mucho tiempo en hacerlo, pero una vida no la vamos a recuperar así nomás. Entonces, esa ha sido la diferencia con nosotros. Sin embargo, sí, la concertación pues siempre está analizando pues qué es lo que está pasando y tratando de cada día organizarnos de mejor manera para poder contribuir a nivel de nuestra región, para que las poblaciones sean más resilientes, que las condiciones de vulnerabilidad que se tienen en cada uno de los territorios, no solo del país, sino en las comunidades, puedan reducirse. Y como plataformas también podemos mencionar de que nosotros siempre, llegamos hasta lo que es el nivel comunitario, o sea, no estamos pues hablando solamente como organización, no, trabajamos desde la comunidad, respetamos a la comunidad, a la cultura y también a lo que son las diferentes pues autoridades. Okay. Este ha sido un periodo lluvioso atípico, inclusive ya ha roto los récords de cantidad de eventos meteorológicos fuertes que se habían pronosticado. Ya iríamos prácticamente hacia el 4º evento extra de los pronosticados. Ya hay 4 nombres más, o habría 4 nombres más en tormentas tropicales que pueden convertirse incluso hasta en eventos mayores, pues, ¿ah? Tan cerca de lo ocurrido con ETA, ¿estaríamos listos para poder responder a un nuevo evento? Bueno, eso es difícil, esperamos que sí. Sí, este año ha roto todos los récords. En el 2005 es que tuvimos pues una cantidad bastante elevada de tormentas con nombre. Se ocupó el alfabeto griego, que es lo que está ocurriendo en este momento, pero este año, por influencia del fenómeno de la Niña, pues esto ha generado mayor cantidad de tormentas y pues actualmente el pronóstico es de que es posible que se genere otro fenómeno cerca de la zona donde se originó ETA. Esto no significa que vamos a replicar el fenómeno con todas sus características, que va a pasar por la misma trayectoria o que va a tener la misma intensidad. Las condiciones climáticas cambian de una hora a otra hora, varían y a como puede fortalecerse, se puede desarrollar, puede ser que se disipe. Pero esto no significa que vamos a estar esperanzados pues de que se va a disipar y que no va a ocurrir nada. Ya las autoridades ya están monitoreando y han dicho de que está ese fenómeno y que pues ante cualquier cambio, ante cualquier desarrollo van a estar informando. Pero creo que también como comunidades que aún estamos atendiendo pues la situación derivada de ETA, debemos seguir activos, monitoreando, debemos estar siempre coordinados con nuestros comités, porque la prevención es más importante que después estar buscando cómo responder. Creo que eso es lo primero, la prevención. Si estamos en condiciones, pues nuestro país ya tiene los suelos saturados,
así que un poco más de lluvia pues podría generar más eventos de inundaciones. Los ríos todavía no han bajado los niveles totalmente, entonces pueden seguir creciendo. Podemos tener deslizamientos en diferentes zonas que son susceptibles a ello, y por supuesto pues esto nos lleva a que tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser más observadores, tenemos que estar mejormente coordinados pues, con nuestras comunidades, con las autoridades. Literalmente podría llovernos sobre mojado, literalmente. Podría ser. Sí. Podría ser, pero siempre pues tenemos que estar alertas, y especialmente tenemos que estar escuchando pues a las personas indicadas, pues porque a veces se cae en que el temor a la población, y realmente eso no nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas, sino pues coordinarnos, ordenarnos y también ser muy observadores y estar viendo qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestro territorio. Organización. Sí. Ante una situación anómala, ante algo que nosotros empecemos a ver que el río está creciendo más, o que la ladera la veo que se está deslizando, que tiene algunas señales extrañas, comuniquémoslo a nuestras autoridades para que se tomen las medidas que deben de tomarse. Eso es lo principal, la organización a nivel territorial de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestros departamentos. Eso es lo que realmente debemos de hacer. Ok. Quiero agradecerle, ingeniera, que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos nosotros pendientes, monitoreando lo que está ocurriendo a nivel meteorológico para darle seguimiento y dar la información que haga falta. Hay que continuar alertas en el país. Estamos claros, vivimos en un país que está expuesto a cualquier cantidad de fenómenos naturales. Gracias, ingeniera. Hacemos pausa, vamos a regresar en breve en Adelante Nicaragua y estrenamos la sección Mujer y Finanzas.